Un momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo de la 33ª semana del tiempo ordinario. Lectura de la profecía de Daniel. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo puede borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre, jamás a la derecha de Dios, y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes que esto sucede, sepan que Él está cerca a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hemos venido leyendo el Evangelio de San Marcos. Recuerden que hemos dicho que el Evangelio de San Marcos está dividido en dos grandes partes. En la primera parte, donde encontramos incluso en el capítulo 4 el discurso parabólico. Hay una serie de parábolas donde Jesús compara el reinado de Dios con algunos ejemplos de la vida cotidiana. Pero en esa primera parte, el Señor se encuentra con sus discípulos, es donde sucede la primera llamada de los discípulos, la enseñanza sobre el camino del discipulado, la serie de recomendaciones para vivir ese discipulado, y hay una serie de milagros, toda una preparación, porque no olviden que hay 3 momentos en donde Jesús anuncia el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Digamos que esa primera parte ya hemos profundizado en ella y nos hemos sumergido luego en una segunda parte, en donde nos encontramos frente
a una situación concreta, Jerusalén y el templo, que son dos referentes fundamentales para el pueblo de Israel. Y nos encontramos ante esta realidad en donde Jesús ya nos habla de su entrada triunfal a Jerusalén. Y en esa entrada triunfal podemos reconocer algunos momentos interesantes, como cuando Jesús hace un cordel para expulsar a los cambistas y para expulsar a aquellos que han usurpado el templo y lo han convertido en cueva de bandidos. Y les ha dicho, destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. Y luego viene también un momento muy importante en el que nos habla del amor a Dios y el amor al prójimo. Luego la curación de un ciego y finalmente un relato hermosísimo en donde Jesús admira la generosidad de una viuda pobre. Ahora nos introducimos en un ambiente escatológico. Esta palabra que hemos proclamado hoy tiene un sabor a escatología, un sabor apocalíptico. Por eso también comenzábamos leyendo la profecía de Daniel, que tiene ese sabor apocalíptico. Y cuando uno escucha ese relato apocalíptico, quizás muchas personas se llenan de miedo, se llenan de temor, de desesperanza, porque como en los tiempos actuales muchos predican, ya estamos ante el final de los tiempos, los signos nos dicen y evidencian que ya estamos ante la culminación de estos tiempos definitivos. Y eso genera desesperanza. El Papa Benedicto XVI en algún momento decía, hoy nos enfrentamos frente a una realidad y son los agoreros alarmistas y los futurólogos tremendistas que lo único que siembran es miedo y desesperanza. Pero la palabra de Dios no quiere sembrar desesperanza, sino al contrario, quiere sembrar en el corazón de nosotros una esperanza profunda que nos ayude a entender que no se trata del acabose y de la destrucción del mundo en donde el Señor vendrá en su gloria y en su poder para destruir y arrasar con todo, sino que al contrario, vendrá en su gloria como juez de vivos y muertos, en donde podremos vivir y experimentar ese encuentro como una luz de esperanza. Así que, queridos hermanos, es obvio que hablamos de unos tiempos nuevos. Podríamos decir que aquí se plantea una realidad, un tiempo nuevo, una historia nueva. La mejor interpretación es decir, un cielo nuevo y una tierra nueva. Queridos hermanos, quisiera resaltar 3 ideas a la luz de esta palabra que hemos proclamado. En primer lugar, el testamento de Jesús a los apóstoles. Jesús ha venido encontrándose con sus discípulos, los ha venido preparando para ese momento crucial de su entrada a Jerusalén, para vivir el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Los discípulos están embotados y no entienden. Sin embargo, ahora el Señor les recuerda a los discípulos la importancia de comprender por qué su muerte, de comprender que vendrán las persecuciones y que en medio de esas persecuciones aparecerán falsos mesías y aparecerán falsos profetas que vienen a vendernos una idea falsa del reinado de Dios. Pero el mismo Jesús nos advierte, eso va a suceder y por eso ustedes son enviados como ovejas en medio de lobos. El testamento que nos deja el Señor, el testamento que ha dejado a sus discípulos, es el testamento del amor divino. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y desde esa fuerza del amor, comprendiendo ese misterio del amor de Dios que se traduce en misericordia y compasión, podemos entender lo que significa este reinado de Dios, que es un reinado de justicia, de amor y de paz. Pero viene un segundo elemento, es el discurso escatológico. En ese discurso escatológico, el mismo Jesús ya vaticina algo, la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Jerusalén será arrasada. Y eso ocurre en el año 70, realmente después de Cristo. El templo de Jerusalén es destruido. No quedará piedra sobre piedra. Y 46 años habían tardado en construir esta obra arquitectónica. Se dice que era una obra muy hermosa
y Herodes tenía que ver con la construcción del templo, entonces también él veía cómo Jesús podía usurpar su poder. Y todo eso plantea una serie de dificultades que después va a despertar en persecuciones muy serias, incluso contra los apóstoles, contra los discípulos de Jesús. Pues hermanos, cuando el Señor habla de esa destrucción del templo de Jerusalén y cuando habla de la destrucción de Jerusalén misma, nos está hablando del inicio de una nueva era. Comienza una nueva historia, los cielos nuevos y la tierra nueva. Empieza un nuevo tiempo. Podríamos decir que este es el tiempo también de la iglesia y es el tiempo en el que los apóstoles están llamados a anunciar el evangelio, a predicar la buena nueva de la salvación, a mostrarle a la humanidad el rostro de Cristo, para que nosotros podamos entender que acercándonos a Él, muriendo en la cruz, podemos resucitar a una vida nueva. Así que este discurso escatológico se reviste también de esperanza para nosotros. Y en tercer lugar, aparece una parábola que la podemos llamar la parábola del discernimiento. Dice el Señor: aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes que esto sucede, sepan que Él está cerca a la puerta. ¿Y eso qué implica? Pues vigilancia, estar en actitud de alerta, vigilancia y fidelidad, lo hemos dicho, estar preparados, como las mujeres sensatas del Evangelio, tener aceite suficiente para que no se nos apaguen las lámparas, como aquellos hombres del Evangelio, como los discípulos que entendieron que esa preparación implicaba estar cada vez más unidos a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Se demoraron para entenderlo los discípulos, pero finalmente se convirtieron después en intrépidos evangelizadores. Y esta parábola de la higuera nos ayuda a comprender el sentido de la esperanza. La esperanza, dice el Papa Francisco, es un don de Dios, pero es como un ancla. Cuando estamos pasando por momentos de oscuridad, podemos aferrarnos a esa ancla, podemos aferrarnos a Cristo. San Pablo va a decir que Cristo es la esperanza que no nos defrauda. En los momentos de prueba, en los momentos de dolor, hay que aferrarnos más a Cristo. Pues queridos hermanos, pensémoslo de esta manera. Hoy estamos pasando por momentos difíciles en Colombia y en el mundo. Inundaciones, una ola invernal como nunca antes, pero también actos de terrorismo en el mundo, guerras y guerras entre países, violencia, feminicidios, hambre, destrucción, muerte, dolor, sufrimiento. Todo eso lo estamos viviendo, y las olas de calor que también trae consigo muerte y destrucción. Todo eso nos hace pensar, ¿será que estamos en los últimos tiempos? Y empezamos a hacer lecturas desesperanzadoras que nos llenan de miedo. Yo hoy les digo a ustedes, queridos hermanos, hay muchos signos. Y la actitud que debemos asumir nosotros es una actitud de vigilancia, una actitud de fidelidad y de compromiso misionero que genere en nosotros la esperanza de la predicación, la esperanza de encontrarnos con Cristo y de vivir una vida llena de amor, de paz y de serenidad. Si te llenas de desesperanza, terminarás amargándote la vida. Hay que disfrutar la vida, aún en los momentos de vicisitudes y de problemas, hay que disfrutarla. ¿Cuántos hermanos durante este año 2024 han decidido acabar con su vida? ¿Cuántos suicidios? Y eso nos tiene que alertar. Eso sí nos tiene que causar miedo. Las inundaciones y tantas muertes de personas inocentes, eso nos tiene que alertar. Nos tiene que poner en actitud de solidaridad con tantas personas que están afectadas, con tantos damnificados, con tantas familias que necesitan de nuestra expresión solidaria. Pues queridos hermanos, llenemos el corazón de esperanza. No llenemos el corazón de miedo y de desesperanza, sino al contrario, hoy podríamos decir con el salmista: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. En Él vamos a encontrar la protección que necesitamos
para seguir viviendo nuestra vida cristiana con alegría. Que la Santísima Virgen María inspire en nosotros el deseo de ser testigos de la esperanza, de ser peregrinos de la esperanza, para que como caminantes, como testigos, dando testimonio del amor de Dios, nos convirtamos en profetas que anuncien, amen y defiendan la vida, y que sean capaces de mirar al pasado, aprender del pasado, de mirar al futuro y entender que el futuro no ha llegado, pero que seamos capaces de vivir este presente con ardor, con pasión y con unción. Que el Señor los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un momento de reflexión con la voz del pastor.